Sean bienvenidos a esta tercera lección del Instituto Bíblico Visión, en donde usted estará aprendiendo cómo poder entender acerca del personaje y de la obra de Jesucristo. El tema de hoy se llama Jesús como Salvador. Hemos oído y lo hemos leído en la Biblia que Jesús vino a salvar al mundo. Eso lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 11. Entonces, Jesucristo es el Salvador del mundo. Ahora, ¿qué nos pasó? ¿Qué es necesario que seamos salvos? ¿De qué tenemos que ser salvos? ¿De qué nos vino a salvar? ¿Y por qué precisamente Jesús, hablando acerca de la divinidad de Jesús, hablando acerca de Dios, se tiene que venir a salvar al mundo? Ahora, la siguiente pregunta y última pregunta que nosotros debemos de contestar en esta lección es: ¿a quién vino a salvar Jesús? El objetivo de este capítulo o de esta lección es precisamente responder a esas y otras interrogantes sobre la salvación. Adicionalmente, tendremos una idea de la principal obra que Jesús vino a realizar. ¿Cuál es esa obra principal que Jesucristo vino a realizar? O sea, ¿cuál es el propósito o uno de los propósitos de que Jesucristo se encarnara y pudiera traernos la salvación? ¿Ok? ¿Qué nos pasó? Que es necesario que seamos salvados. De acuerdo a Génesis capítulo 3, versículo 6, el primer hombre llamado Adán y la primera mujer llamada Eva pecaron. Dicho pecado produjo una separación entre Dios y el hombre que dio como resultado la muerte espiritual y la muerte física. Ahora, si Adán y Eva pecaron habiendo sido creados en perfección, todos nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Por el pecado de ellos, todos pecaron. Y eso lo podemos ver en la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12. Acompáñenme a ver este pasaje de la Escritura. Romanos capítulo 5, versículo 12. Me gustaría que tuviera su Biblia a la mano para que pudiera estar constatando todo lo que nosotros estamos argumentando el día de hoy. Si no puede escribirlo, puede tomar una anotación para que al final de la clase pueda estar cotejando cada uno de los versículos y pueda tener una idea más objetiva acerca de esta lección, de esta clase. ¿Ok? Dice el encabezado de este pasaje, Adán y Cristo. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, la declaración de la palabra de Dios nos hace notar que todos participamos de ese pecado. ¿Ok? Ahora, vamos adelante. Si todos hemos pecado, todos somos dignos de muerte, porque eso dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si Romanos capítulo 5, versículo 12 dice que por el pecado de Adán vino esa separación y todos participamos de ese pecado, entonces la segunda afirmación es que si nosotros pecamos, somos dignos de muerte, porque esa es la paga y esa es la consecuencia del pecado. Ahora, ante la presencia de un Dios 3 veces santo, es inaceptable la presencia de pecado. Es por eso que nosotros no es porque Dios nos condene, sino porque nosotros no podemos entrar ante esa presencia con el pecado que venimos cargando. Entonces, ahora, la siguiente pregunta es: ¿de qué nos vino a salvar Jesús? Eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 34, versículo 7. Y dice la palabra de Dios: Dios no tendrá por inocente al culpable. Somos culpables porque hemos pecado. Dios es justo y debe separarnos de Él. Es decir, hay una muerte espiritual, hay una barrera, hay una separación. Y Cristo
vino a salvarnos de esa ira de Dios en contra del pecado, ¿ok? Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 5 y versículo 9. Vamos a leerlo para que quede claro este pasaje. Vamos a leer lo que dice la Escritura. Vamos a leer una versión que es la LBLA, y dice la palabra de Dios: entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. ¿Ok? Entonces, la palabra de Dios nos habla que nosotros hemos sido justificados por la sangre de Cristo y hemos sido salvos de la ira de Dios, ¿ok? A través de ese sacrificio. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que la paga del pecado es muerte y por eso necesitamos ser salvados, pero el remedio o el pago para darnos la justificación es la sangre derramada en la cruz del Calvario, la sangre de Cristo, el Mesías, nuestro Redentor. Ahora, ¿de qué nos vino a salvar Jesús? Esa es la pregunta que nosotros estamos respondiendo en este momento. Entonces, Cristo vino a salvarnos de la ira de Dios contra el pecado. De hecho, la palabra de Dios nos dice que Dios descargó su ira sobre el Hijo. Fíjese muy bien, Él vino a pagar nuestros pecados. Él vino a pagar nuestros pecados, no solamente por su sangre, sino que Él realmente cargó el pecado y la paga de ese pecado de nosotros sobre sus hombros. Entonces, hubo alguien que pagó por ese pecado y su nombre es Jesucristo. Por eso es el Salvador del mundo. Ahora, ¿por qué Jesús es quien tiene que venir a salvar al mundo? Esa es una gran interrogante. Dios es justo. La culpa del pecado debía pagarla alguien para llenar su justicia, y esa persona debía ser alguien que no tuviera pecado que pagar. Solo así la justicia perfecta de Dios sería satisfecha. Entonces, Jesús, que es Dios, vino al mundo y vivió una vida sin pecado. Fíjese muy bien, en la lección número 1 aprendimos acerca de la deidad de Jesús. O sea, hablando de que Jesucristo es Dios. En el capítulo anterior, en el capítulo número 2, en la lección 2, aprendimos la relevancia de la encarnación de Cristo. Era necesario que el Dios se encarnara como hombre para poder lidiar con el pecado del hombre. Entonces, aquí estamos hablando de que Jesucristo, que era Dios mismo, vivió como hombre y vino al mundo y vivió una vida sin pecado. Eso lo podemos ver en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, y murió por el pecado de todos. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer al mundo, y por ello es que Jesucristo tenía que venir. Tenía que venir, número 1, como el Hijo de Dios, la deidad, Dios mismo, porque Dios es un Dios misericordioso, es un Dios amoroso, y Él tenía que venir para poder lidiar y resolver el problema del pecado, ¿ok? Y número 2, tenía que venir en forma de hombre, y por eso la relevancia de la encarnación de Cristo. Tenía que venir como hombre para poder lidiar, conocer nuestras debilidades, y con todas las debilidades e imperfecciones por causa del pecado y de las tentaciones, porque la palabra de Dios habla que Jesucristo como hombre vivió todas las tentaciones y todas las soportó, todas las pudo vencer. Entonces, Él vivió sin mancha, Él vivió sin pecado, ¿ok? Y murió por el pecado de todos nosotros. Él murió como un inocente, ¿ok? Sin pecado y sin necesidad de ser castigado severamente. Pero la palabra de Dios dice que Dios lo hizo pagar por la ira y por el pecado de todos nosotros. Ahora, el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Los animales sacrificados debían ser perfectos para que Dios aceptara el sacrificio. La palabra de Dios dice
que los animales tenían que ser metidos 4 días antes a revisión para ver si no había una imperfección en ellos. Entonces era algo sumamente meticuloso, ¿ok? Tenía que ser un animal sin defecto, un animal preparado para ello mismo, ¿ok? Y entonces Jesucristo era ese cordero que iba a ser presentado para hacer un sacrificio único, una vez y para siempre, para el perdón de todos los pecados. O sea, por eso Jesucristo es llamado en el Nuevo Testamento el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Ok? Ningún hombre podía cumplir el estándar de la santidad de Dios. Era necesario la venida de Jesús, Dios mismo, que era el único que podía cumplir con la ley perfecta de Dios. Dice la palabra de Dios que Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. Él vino a dar ese paso de excelencia y a marcarnos un estándar, a marcarnos un modelo. Y como dice la palabra de Dios, que todos tenemos que ser perfeccionados hasta llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Ok? ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Ahora, nuestra condición luego de la caída fue la siguiente. La palabra nos habla acerca de nuestra condición frente a Dios luego del pecado. Las expresiones que usa son fuertes, pero nos da una idea de la seriedad del pecado para Dios. De acuerdo a la palabra, después de la caída del hombre, somos enemigos de Dios, según Romanos 5:10. Quiero leer la palabra de Dios y quiero que me siga usted también. La palabra de Dios en Romanos 5:10. Dice la Escritura, dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Fíjese bien, la palabra de Dios nos presenta como enemigos de Dios. Número 2, éramos esclavos del pecado. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 6, versículo 17. Fíjese lo que dice la Escritura. Eso lo vamos a ver en la versión 1960. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. ¿Ok? Ahora dice la palabra de Dios y nos pone en una condición de esclavos del pecado. Y es que el pecado nos esclaviza, nos degrada y nos humilla. Al momento en que nosotros sucumbimos ante la tentación y pecamos, quedamos presas de ese pecado. Ahora, número 3, la palabra de Dios habla acerca de la condición de muerte. En Efesios capítulo 2, versículo 1, podemos nosotros constatar esa condición. Y dice la palabra de Dios, y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ok? Entonces estábamos en una condición de muerte espiritual. Y número 4, estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso lo podemos ver en Romanos capítulo 3, versículo 23. Siga conmigo en la palabra de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, estas expresiones nos hablan de la dificultad que tiene el hombre de buscar a Dios, ¿ok? Y nos habla acerca de la seriedad del pecado. Fíjese muy bien, la mayoría de las personas creen que el pecado no es tan relevante o no tiene tanta importancia o no tiene tanta seriedad y por eso continúan viviendo una vida pecaminosa. ¿Por qué? Porque han pecado en repetidas ocasiones y nunca les ha pasado nada. Déjeme decirle que el pecado te va a alcanzar un día y el pecado nunca te va a dejar satisfecho. Es decir, que el pecado te va a perseguir. Y no importa qué tanto tiempo usted deje pasar, el pecado le va a traer una factura muy cara. Siempre he dicho algo que me nace y que es un dicho mío.
y es que el pecado es como una tarjeta de crédito. Disfruta ahora y paga después, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, la palabra de Dios nos habla de que cuando nosotros estamos esclavizados en el pecado, automáticamente estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es posible que el ser humano, estando en esta condición, busque a Dios? O sea, eso es algo realmente imposible, pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Lea conmigo este versículo. Dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces la palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 12, dice que nadie busca a Dios, no hay nadie que haga lo bueno. ¿Por qué? Porque somos esclavos del pecado, porque estamos en una condición destituidos de la gloria de Dios, porque estamos muertos a nuestros delitos y pecados. Es decir, que de una u otra manera nosotros estamos pecando deliberadamente porque hay una inconsciencia del pecado en nuestra vida. Ahora, ¿a quién vino a salvar Jesús? Lo primero que se debe tener en cuenta, que los salvos son aquellos que son hijos de Dios, y esto es una afirmación. Los que nosotros reconocemos como salvos en la Escritura son aquellos que se han hecho hijos de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice que solamente aquellos que recibieron a Cristo y reconocieron a Jesucristo como Señor y Salvador, dice, se les dio el derecho de ser llamado sus hijos. Entonces, el Evangelio de Juan no solo revela y destaca la divinidad de Jesús. Esta revelación tiene una connotación muy especial en este Evangelio. Menciona aspectos de Jesús como Salvador que no se toman en cuenta en los demás evangelios. Entonces, fíjese bien, veamos. Juan revela que no todos somos hijos de Dios y que para poder llegar a serlo tenemos que recibir a Jesucristo. Eso lo que acabamos de mencionar en Juan 1, versículo 12 y 13. Dice, a los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser, de convertirse en hijos de Dios. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones? No todo el mundo es hijo de Dios. El ser hijo de Dios requiere la aceptación de Jesucristo como Señor y Salvador. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 13. Vaya, búsquelo y subraye este pasaje de la Escritura que es muy importante. Dice que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Esto es algo poderosísimo, es una revelación tremenda para nuestras vidas. Es decir, que la salvación no viene de la sangre, del esfuerzo humano, ni viene de la voluntad de ningún hombre, sino que proviene de Dios. Fíjese bien, esto está poderoso. ¿Por qué? Porque ahora estamos entendiendo que la salvación no es algo que el hombre puede alcanzar a través de su religión, a través de su fe, que no puede alcanzar a través de sus obras, de sus acciones, sino que la salvación es algo que le pertenece exclusivamente a Dios a través de Jesucristo. Esto está poderoso. La idea y el deseo de ser salvo no nacen en la mente del hombre, sino que nacen en la mente de Dios. Es Dios que persigue al hombre. Ahora, quiero darle 3 puntos acerca de lo que estoy hablando. Número 1, Jesús revela en el Evangelio de Juan que Él es la fuente de vida eterna, pero también es el juez con derecho a condenar. Eso lo podemos ver en el siguiente pasaje. Juan capítulo 3, versículo 16, y lo va a leer hasta el versículo
36. Ahí nos vamos a dar cuenta que Jesucristo habla de que Él es la fuente de vida eterna, pero también es el juez que tiene derecho a condenar. Número 2. Jesús revela en este evangelio que el mundo yace bajo la condenación y que la misión del Hijo es salvarlo. Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. Y número 3, Jesús revela que la salvación es una elección divina que depende del Padre. Juan 6:44 dice lo siguiente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Este versículo nos habla de que es la potestad de Dios el traer la salvación al mundo. Ahora fíjese bien, la palabra que se traduce en este último versículo como atraer es la palabra helkuo. De acuerdo al diccionario Kittle, que es uno de los diccionarios más extensos del Nuevo Testamento, esta palabra significa ser atraído por una fuerza irresistible. Y esto aquí es un concepto fundamental de cómo actúa Dios en la vida del ser humano. Dios orquesta circunstancias en nuestra vida que de una u otra forma nos llevan a los pies de Jesucristo. Este evangelio revela que Dios Padre hace la elección y que Él es quien abre el corazón de los hombres para creer en la verdad de Jesucristo, según Juan capítulo 6, versículo 37 al 39. Esta verdad queda afirmada de nuevo durante la última cena que el Señor tuvo con sus discípulos. Y ahí podemos ver la escritura en Juan capítulo 17, versículo 2, 6 y 9. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y luego en el versículo 6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y tú me los diste y han guardado tu palabra. Y el versículo 9 dice lo siguiente: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Ok? La palabra de Dios es clara cuando habla de que la potestad de la salvación está en Dios. Y es Dios quien provoca a través de esa fuerza irresistible que nos atrae ante su presencia. Juan 17 contiene una oración del Hijo hacia el Padre hecha esa última noche, horas antes de su crucifixión. En esta oración, Jesús revela grandes verdades con relación a la salvación. Jesús también revela en este evangelio que antes de recibirlo, la condición del hombre es muerte y que por tanto tiene que nacer de nuevo. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 3, versículo 18. La razón por la que el hombre tiene que nacer de nuevo es porque el pecado le trajo una muerte espiritual, y eso ya lo vimos en la condición que trae el pecado al hombre, que es muerte según Efesios capítulo 2, versículo 1. Y antes de entrar al reino de los cielos necesita volver a vivir, volver a la vida, pero a la vida de la gloria del Padre, de la gloria de la cual fue destituido. Entonces, el evangelio de Juan revela además otros aspectos con relación a la condición del hombre que explican aún más por qué necesitamos que Jesucristo sea nuestro Salvador. Juan revela que el hombre no es libre, que el pecado lo esclaviza. En Juan 8:32 dice: conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando nosotros no somos libres de algo, necesitamos un libertador. Éramos esclavos del pecado y a través de Jesucristo ahora somos libres a través de la verdad de Dios. ¿Ok? Jesús revela a través de Juan que la cruz era necesaria para salvación, y eso lo podemos ver en el libro de Juan capítulo 3, versículo 14 al 16. En resumen, el conocimiento de la persona de Jesús y su aceptación como Señor y Salvador son esenciales para poder obtener salvación. Fuera de Jesús no hay salvación, no hay otro camino, ni todos los caminos nos llevan a Dios. Jesucristo es el único camino, es la única verdad y es la vida. Solamente a través de Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres, nosotros podemos tener salvación, porque la Escritura declara que en ningún otro hay salvación.
Así es que Dios le bendiga y yo espero que usted haya sido bendecido a través de este mensaje. Le ruego al Padre que lo atraiga con lazos de amor a la luz admirable. El Señor le bendiga.